Eh, Encantado de platicar de cualquier tema. Literalmente, pues me aparté toda esta hora, así que por los siguientes 56 minutos, pues soy todo suyo en lo que pueda colaborar. Sí, ahí ya Nicolás ya está, creo que está tratando como de ubicarse. Y casi siempre empezamos, pues mientras se van conectando, nos conectamos pues de todo el país, ciudades intermedias sobre todo. Es un espacio más de ciudades intermedias que de capitales. Y ya nos hemos vuelto pues como amigos, nos conocimos acá en el espacio de la tertulia que nos vemos cada semana con un súper invitado como tú. Si quieres entonces, pues para de pronto los que no te conozcan, vas contando pues como tu trayectoria, quién eres, ¿cierto? Mientras se van conectando y ahí vamos escuchando, Santiago. Sí, claro, con gusto. Pues yo ahora sí que vengo de un núcleo familiar muy emprendedor. Mis papás vienen haciendo empresas de tecnología desde los 70 y me tocó por lo mismo aprender a programar desde muy joven. Empecé a poner en internet, mi primer sitio lo puse en el 99 y entre el 99 y el 2011 estuve haciendo eso, básicamente aprendiendo a crear negocios en internet. Tuve varias comunidades en línea, empezamos varios eventos de programación muy grandes, hackathons que les llamábamos. Eh, Traté de hacer una red social profesional para América Latina en 2008, fracasé aquí en México, y luego en 2009 trabajé en una startup en Silicon Valley que pues viví el ciclo completo de ser el primer empleado hasta ver la salida de esa empresa, la venta completa. Y desde el 2011 pues cambié a estar del otro lado, tratando más bien de crear un mecanismo para que emprendedores pudieran pues tener acceso a capital y buenas prácticas. Entonces en 2011 empezamos un fondo que se llamaba Mexican VC, levantamos $250,000 y eso lo invertimos en 7 empresas. 5 fracasaron rápido, en un promedio de 2 años. Una fracasó de manera muy dolorosa y aprendimos mucho. Y una es pues uno de los emprendimientos fintech más importantes ahorita en México, una empresa de pagos que se llama Conecta. Desde el 2013 nos sumamos a 500 Startups para hacer la estrategia de inversión de 500 para Latinoamérica de habla hispana. Desde ahí hemos levantado 3 fondos de inversión, uno de $3.2 millones, uno de 5.5 y uno de 16 millones de dólares. Y hemos invertido en 240 emprendimientos en la región. Aproximadamente 20% de nuestro capital ha ido para Colombia. Entonces tenemos ahí varias inversiones divertidas, entre ellas Platzi y Allenda, yo creo que son las dos más grandes, pero tenemos otro grupo también muy grande de empresas, quizá un poco más pequeñas, en varios lados y muy divertidas. Hay desde Ruedata, Backstartup, Globalworks, LQN, en fin, hay varias otras. Sí, yo conocí a Tarefa, fue que la Tarefa conocí también. de acá y ahí fue que fuimos al evento en Bogotá que te contaba, ¿cierto? Claro. Nicolás, no Sí, sé sí, si sí. ya estás conectado o seguimos acá como la conversación. Estamos como Hola, haciendo oh, vamos, la vamos presentación avanzando, inicial, Nicolás. vamos avanzando, pero es que a mí me pasa una cosa, Santiago, con los invitados, y es que dan unos saltos en la historia muy rápidos. Usted empezó diciéndonos que venía de una familia de empresarios de tecnología. Eso es interesante y novedoso, porque aquí algunos venimos de familias de empresarios, pero por ejemplo, en mi caso, eran o comerciantes o agricultores, pero ninguno tecnología. En el caso suyo, cuéntanos un poco sobre esas empresas de la familia, qué se dedicaban, qué hacían con tecnología. Sí, bueno, mi papá empezó en los 70s a tratar de llevar a las plantas de generación de energía eléctrica del país un mecanismo de adquisición de datos utilizando microcontroladores, o sea, lo que sería el equivalente a un Arduino el día de hoy, pero pues en los 70s, ¿no? Entonces, le tocó en los 80s y 90s algunas de las primeras computadoras personales llegando al país. Me tocó ya a mí de chiquito y me acuerdo muy bien cuando empezaron a hacer los primeros como educación interactiva con computadoras y lo distribuían a través de disquetes. Entonces a mí me tocaba los fines de semana que me ponían a copiar disquetes y a ponerles estampas. Y luego a través de CDs me tocó ver de las primeras quemadoras de CDs que llegaron a México. Mira nada más ahí, justamente. Y con Atari. Wow, nada mal. Y entonces sí, pues eso. Y luego creo que ya como mucho más reciente, las últimas 2 empresas en las que estuvieron involucrados fue una que se llama Multimedia Editorial y otra que se llamaba Kiven, donde estuvieron haciendo pues desarrollo de los primeros sitios de internet, muchas cosas estáticas. Y digo, como que la última cosa grande que hicieron ahí fue la primera página de e-commerce aquí en México, que fue hace
pues sí, ya 22, 23 años. Entonces, pues sí, como que digo, en ese sentido me gané la lotería de estar en un núcleo familiar donde mis papás estaban haciendo eso hace 20 años. Y entonces para mí, pues fue de lo más normal ver el desarrollo del Internet, pues sí, desde que yo tenía 11, 12, 13 años. Bien, y a partir de allí, pues usted ya nos contó que también arrancó con su primera empresa en el 99, si oí bien. Sí, pues digo, eso que arranqué no fue precisamente una empresa, más bien fue como, pues, o sea, digo, como pequeñísimos emprendimientos en Internet. Lo primero que hice fue poner una página de Star Wars, porque me gustaba mucho Star Wars. Entonces en GeoCities puse ahí una página de los diferentes personajes de Star Wars. Y un poco más adelante, en 2000, 2001, mi primo estaba aprendiendo a tocar guitarra y podías bajar unas tablaturas que básicamente te mostraban cómo tocar una canción. Y nunca sabíamos si las estábamos tocando mal nosotros y por eso no sonaban bien o la tablatura realmente estaba mal. Y entonces él me decía, estaría chévere poner un sitio que fuera interactivo y la gente pudiera comentar. Y entonces encontré una librería de software libre que se llamaba Jab, que era un foro en internet que estaba programado en Perl. Entonces eso lo hosteé desde un servidor que estaba en mi cuarto, tenía una línea telefónica para tener el acceso a internet y eso se convirtió a ser una página que tuvimos miles de usuarios, cientos de miles de visitas en el 2001, 2002. ¿Y eso a sus estudios, digamos que universitarios o de una salto al mundo de ser empresario? No, en esa época yo estaba en la secundaria y en la prepa. Y luego terminé estudiando una carrera al mismo tiempo que emprendía. Me gradué en el 2009. Y fui muy afortunado de tener la persistencia de no dejar la universidad, porque cuando me fui a trabajar al startup en Estados Unidos, para conseguir la visa de trabajo necesité el título de la universidad. Y si no lo hubiera tenido, probablemente no hubiera podido tener ese trabajo allá. Y pues haber vivido en Silicon Valley, pues sí me cambió mi percepción de cómo es que se desarrolla tecnología, ¿sabes? De cómo se construyen estas empresas. Entonces es gracioso que nada de lo que estudié en la universidad realmente me sirvió excepto tener el título, así físico. Yo creo que a ninguno hoy a título universitario le sirve en realidad, pues no sé si los médicos de pronto, los abogados, pero pues en ingeniería todo lo que le enseñaron a uno ya no sirve. ¿Y Claro. No, yo no cuánto estoy de tiempo tuvo acuerdo la con oportunidad de eso. vivir en... Nico, yo no estoy de acuerdo con ese statement. Jamás. Olvídalo, olvídalo. Yo sí creo que me sirve, pero yo estoy de acuerdo con Santiago. Lo que no le sirve a uno es el título, pero pues a mí la base me sirve. Sí, Olvídalo. a mí diría que me sirvió las competencias que me generó, ¿no? Las disciplinas de Gracias, saber aprender y Santiago. todo, claro. ¿Qué tal? Puede pues que el título que no tengo colgado en ninguna parte no le sirva a uno, ¿cierto? O sea, que se lo pidan, pero... Lo que pasa es que yo creo que para emprender no siempre sirve, ¿no? Digamos, yo tengo una maestría en automatización industrial. Dígame yo cuánto he aplicado de eso, nada. O sea, la tengo ahí colgado y no más. Pero Claro. ya, pero sí concuerdo una cosa con Ili. Digamos, ahí aprendí a escribir, por ejemplo. A leer. Sí, Dime pues, cuánto pues, lees en una maestría, ¿no? sí, sí. Y pues escribir, porque es que uno no sabe escribir realmente bien. Uno ya cuando le toca escribir y que le corrige el tutor y que le vuelve y le vuelve, se lo vuelve, uno le toca aprender a escribir y empezar y también aprender a argumentar también, porque uno no hace las cosas así. Si ven Y eso sí creo Si que... ven Nicolás Llanos, no satanice el paso por la universidad, que es muy chévere. Además, uno, qué mejor época de la vida que la de la universidad. No pasamos muy bueno en la universidad, yo pasé muy bueno. Sí. Pues no significa eso que haya estudiado poco. ¿Sí ves, Santiago? No, Bien, yo, Santi, ajá, o sea, ella es regresando un Liliana, se la poquito, presento. sí, o sea, regresando a esa época, o sea, yo estudié tanto, o sea, secundaria, prepa y universidad, al mismo tiempo que casi todo el tiempo estuve tiempo completo aprendiendo por mi cuenta a programar y emprendiendo. Y creo que al final, pues, es la suma de todo eso que hace, pues, como el camino del emprendedor, ¿no? Y, pues, todo te contribuye a ser quien eres, evidentemente. Yo pienso que ese es uno de los éxitos de Platzi, y es que, digamos que volcó el tema de la educación y ellos enseñan en realidad lo que las personas pues necesitan utilizar y eso es fundamental y creo que Platzi es la locura.
Y te saludo, Santiago, ¿cómo estás? Qué pena que me conecté súper tarde, casi no, No te no la preocupes, logro, Mateo. pero acá estamos aprovechando tu conocimiento. No, buenísimo, qué gusto que estés por acá. Ese tapabocas ahí pareces con barba, pareces un señor grande. Mateo transmitiendo desde Lincoln Road, por si acaso. Muy bien. Por si acaso, Listo, Santiago. que no sea Entonces, el edificio que se cayó anoche. No, espero que esté lejos de ahí. Santiago, entonces, usted arranca con su emprendimiento en Silicon Valley y en paralelo a unos estudios. Esa primera empresa como tal que tuvo ya Creo que se le está yendo la onda a Nico. Sí, se le estaba cortando hace rato, pero luego estuvo bien. Pero luego se volvió a conectar un poco ahí. Yo creo que Nico está como en Australia Sí, sería que siguieras contándonos sobre, después de tus empresas, ¿seguiste fue con México Bici? ¿Cómo lo Sí, o sea, montaste? ¿Cómo fue la experiencia? ajá, o sea, yo me eché primero en 2008, mientras todavía estaba estudiando en la universidad, decidimos empezar una red social profesional para América Latina, que era básicamente como tratar de hacer LinkedIn, pero en español, antes de que LinkedIn pues llegara realmente a posicionarse en Latinoamérica. Y entre comillas, como que hicimos todo mal, porque había una empresa que vendía software y le sobraba como un poco de capital y entonces quiso invertirlo en esto. Y originalmente nos dijeron, oye, pues hay un presupuesto de 3 años para desarrollar este proyecto. Hicimos toda la planeación, desarrollamos la herramienta y cuando íbamos en el año 1, ya habíamos lanzado la primera versión, teníamos usuarios, estábamos de alguna manera avanzando. Cuando de repente pues, regresan y nos dicen, oye, es que ya no tenemos presupuesto, así que necesitas monetizar ahora. Pero pues la verdad es que teníamos pocos usuarios como para tratar de monetizar. Y entonces como que teníamos como esta situación enfrente donde decías, oye, pues trato de, pues quién sabe cómo monetizar esta pequeñísima base de usuarios que tengo, o encuentro capital para pues otra vez tener pues una distancia, ¿no? Para poder invertir en esto, ¿no? Lo que le decimos runway. Y entonces decidimos pues ir a conseguir capital externo y encontramos pues, como que un par de personas interesadas en poder invertir en ese proyecto, pero cuando regresamos, pues no habíamos estructurado nada. O sea, realmente esta empresa había estado invirtiendo, nos había pagado un salario, no habíamos creado una entidad, no teníamos como que es todo por escrito en contratos. Y entonces, pues cuando regresamos a tratar de que alguien externo pudiera invertir, nos dimos cuenta de que había muchas expectativas diferentes entre lo que nosotros pensábamos que nos iba a tocar a nosotros, lo que la empresa que nos había estado pagando, pues creía que le correspondía a ellos y lo que los inversionistas nuevos quizá pues entendían que tenían que ellos pues recibir a cambio de la inversión que tenían que hacer. Y entonces enseguida nos dimos cuenta de que no iba a funcionar y pues ya eso ahí murió. Fue ahí después que fui a trabajar a un startup donde fui el primer empleado en Silicon Valley. Me graduó, o sea, estuve 6 meses trabajando remoto, luego me gradué y me fui a vivir allá y trabajé 1 año y medio allá con ellos. Y al final de ese proceso, como que yo ya sentía que mi trabajo en ese startup estaba hecha, o sea, el producto por el que originalmente me sumé, pues ya estaba en el mercado, ya estaba avanzando, ya había un equipo. Y entonces como que yo, pues desde mucho antes, desde el 2007, 2008, había estado haciendo muchos eventos de emprendimiento en México. Y desde que me mudé a Silicon Valley, había estado conectando a muchas de las personas que iban a esos eventos con algunas personas en Silicon Valley que les pudieran ayudar, ¿no? Mentores, buenas conexiones, etcétera. Y entonces como que empezamos a hacer pues una sesión muy similar a como ustedes empezaron esta sesión, de reunirnos con cierta frecuencia con dos perfiles: inversionistas ángeles de Silicon Valley que estaban invirtiendo en startups y emprendedores latinoamericanos para que pues trataran de presentar sus proyectos. Y lo que sucedió fue un poco frustrante porque había mucha buena energía, había como que muchas personas que decían, oye, yo quiero ir porque me interesa, quiero ver si hay proyectos que pudiera yo invertir y apoyar a toda Latinoamérica, pero del otro lado, cuando ya lo hacíamos, nada pasaba. Y como que hicimos varios de estos eventos donde pues todo el mundo quería que algo pasara y nada pasaba, ¿no? Entonces como que tuvimos, pues como me imagino que todos han tenido esta situación de reunirse ya como que después de como haber fracasado en un intento de este estilo, con una cerveza así en la noche platicando, oye, pues, ¿qué estará pasando? Y se nos ocurrió, oye, pues es que yo creo que los inversionistas de Estados Unidos no están invirtiendo en Latinoamérica porque no conocen Latinoamérica y quizá les da un poco de miedo, ¿no? Pero la mayoría de ellos nos conocían a nosotros. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no les decimos que inviertan en nosotros y nosotros invertimos en los proyectos?
Y entonces como que fue como, bueno, pues eso es un fondo de inversión, ¿no? Tal cual eso es lo que hacen los fondos de inversión. Entonces como que bromeando dijimos, pues hay que empezar un fondo. Pero pues normalmente la gente que empieza fondos de este estilo es gente que viene de banca o de inversiones de private equity, que normalmente tienen maestrías, que, sabes, que pues han estado mucho tiempo manejando dinero e invirtiendo en algunas otras cosas. Nosotros no teníamos nada de eso. Lo único que teníamos era pues una claridad de que esto hacía falta para nuestro ecosistema y quizá algunos contactos, pues sobre todo en Estados Unidos, que podían ayudar. Y entonces, pues decidimos hacer lo que todos los emprendedores, me imagino que siempre decimos que vamos a hacer, que es tratar de validar la idea. Y entonces, pues validamos la idea preguntándole a algunas personas alrededor de nosotros si invertirían en nosotros si hiciéramos eso. Y el primer grupo, el primer grupo al que le preguntamos fue justamente a 500 Startups. Esto fue en el 2011. Y entonces, y ellos contestaron, sí, le entramos con $100,000. Y nosotros de verdad no esperábamos nada, o sea, no, estábamos jugando con la idea. Y entonces pensamos, wow, si con una primera reunión juntamos $100,000, imagínate lo que podríamos hacer si estuviéramos tiempo completo haciendo esto. Y entonces esa noche compramos el dominio Mexican VC, creamos una página para que nuestra comunidad pudiera empezar a aplicar con proyectos para que nosotros invirtiéramos en ellos, y al día siguiente renuncié de mi trabajo para empezar el fondo. Hoy lo volteé a ver, o sea, eso fue hace 11 años y no puedo creerlo, o sea, todavía. Y es muy gracioso, ¿no? Porque, o sea, como que si no hubiéramos recibido esa respuesta, quizá nunca hubiéramos hecho el fondo, nunca nos hubiéramos animado ni nada. Pero pues al final del día, como que, pues eso es lo que nos llevó a hacer eso. Después de eso, tuvimos cientos de reuniones donde nadie más invirtió en nosotros, ¿no? O sea, es una locura. Pero pues ya habíamos quemado los barcos, ya nos habíamos aventado a hacer esto y encontramos la forma de echarlo a andar. Pero pues viéndolo ahora, pues ahora está más normalizado y tenemos más ecosistema y fondos, pero en esa época en que tú lo hiciste era una locura, o sea, era un, o sea, Yo creo que hoy, o sea, hoy sería estaba, una locura, pero sí, ahí era claro. una locura por 10, sí. O sea, porque estamos hablando que, pues, que en Latam, tú y tu equipo, tu grupo con los que empezaste, pues pioneros en todo esto. O sea, casi que muchas de las Sí, conexiones que tenemos hoy con fondos en Estados Unidos y conocer es por 500, pues por lo que tú hiciste. pues, o sea, como que en nuestro ecosistema, o sea, donde nosotros estábamos, no había nadie alrededor de nosotros que estuviera haciendo nada remotamente similar, y sí sentíamos que hacía mucha falta, ¿no? Ahora, siendo muy también, pues, realistas y verdaderamente también muy humildes, pues ahora que vemos ya con el paso del tiempo cómo es que se terminó de desarrollar el ecosistema, la realidad es que había al mismo tiempo una serie de otros locos iguales, ¿no? Y locas iguales haciendo cosas interesantes, ¿no? En su momento, al menos en México, estaba más o menos en el mismo tiempo Angel Ventures, que se estaba formando. Ignea ya había hecho un primer fondo que era más de impacto que de venture, pero pues eso es lo que llevó a que luego hicieran un fondo de venture. Alta Ventures estaba empezando. AllVP justamente en esos mismos años estaba empezando. Un grupo de un par de ángeles que luego terminaron siendo Jaguar Ventures también ya estaban activos invirtiendo. Entonces, o sea, como que sería injusto decir que nosotros lo empezamos, o sea, no hay ninguna forma, o sea, como que, ¿sabes? Nos hemos juntado varias de estas otras personas a decir, a ver, ¿tú cuándo empezaste a hacer esto y cuándo tú hiciste aquello? Y pues todos estábamos ya haciendo cosas. Hoy que lo vemos hacia atrás, sí hubo una serie de cosas que pasaron entre 2009 y 2010 en México en específico que pues todo catalizó a que hubiera un ecosistema. Santi, yo tengo una pregunta. ¿Cómo fueron esas primeras inversiones que hicieron ustedes? O sea, me imagino que muy temerosos. ¿Qué tanto éxito o qué tanto fracaso tuvieron con esas primeras inversiones? ¿Cómo fue esa experiencia de invertir pues esas primeras veces? Sí, pues nosotros, o sea, en cuanto les digo que lanzamos el sitio, había una forma para que empresas empezaran a aplicar. Y nosotros al mismo tiempo, en paralelo, empezamos a tratar de ver cómo se incorpora el fondo y tratar de levantar más capital. Originalmente queríamos levantar 5 millones y terminamos solo pudiendo levantar 250,000, de los cuales 100 venían de esa primera conversación, ¿no? Y eso fue más de un año y medio de trabajo de tratar de levantar capital. Entonces, ahora sí que de los 250, 100 los levantamos el primer día y los otros 150 nos tomó 2 años. Y del lado de las empresas nos empezaron a aplicar empresas. Muy rápido teníamos un grupo de 70 de ellas. Y de esas 70, nosotros fuimos como que viendo cuáles entrevistábamos y cuáles íbamos como que analizando.
me acuerdo que hubo como 16 que decidimos entrevistar como un poco más profundamente. Y de esas 16 empezamos a ver como, pues, cuáles nos llamaban la atención. Terminamos jalando el gatillo en 7 de ellas. Ninguna de estas tenía un producto en el mercado, o sea, todas tenían algún tipo de prototipo que podíamos ver, pero ninguna estaba en el mercado. Y de ahí empezamos a evolucionar lentamente en el proceso de tratar de decir, oye, pues, ¿por qué no? Lo que hacemos es ya darles el compromiso de que vamos a invertir, incluso no teniendo el dinero. O sea, nosotros les dijimos, oye, nosotros hemos levantado 100,000, pero la idea es que en cuanto levantemos suficiente dinero, se los damos, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, vamos a seleccionar 7 y vamos a invertir $20,000 en cada una. Tomamos los 100,000 que ya habíamos levantado y lo invertimos en las primeras que encontramos, y luego conforme conseguimos el resto del dinero, les fuimos dando el dinero a las demás. Trabajamos durante un año con ellas y todas pues salieron al mercado con su producto, empezaron a tener usuarios. Como 4 de ellas levantaron capital de algunos otros inversionistas después de nosotros. Y te digo que hoy, una década después, 5 pues fracasaron en un promedio más o menos como de 2 años. Una fue un proceso muy doloroso porque fracasó después de haber crecido mucho por un tema de fraude horrible, aprendimos muchísimo. Y la otra es Conecta, que es un método de pago aquí en México que hoy, pues, o sea, levantó una serie B hace 2 años y son 200 personas, puede ser. A ver, vamos a ver en LinkedIn cuánta gente dice. Pero sí, es ya una empresa pues bastante consolidada. Mira, No, estás contando algo 207 empleados. de locos, Santiago. de locos. Y o sea, viéndolo desde acá, es una locura maravillosa. O sea, ¿cómo evalúas tú ese resultado que estás contando ahora, viéndolo como en retrospectiva, y cómo lo evalúan los inversionistas que tuviste? Eso te iba a preguntar, digamos que te complemento esa pregunta, o sea, ¿cómo es ese proceso de, digamos, de selección que hacían en ese entonces a lo que, digamos, se han convertido, digamos, hoy en día? Claro. Hoy, como para ponerlo en contexto, nos aplican, pues en el batch pasado nos aplicaron 2,000 empresas y seleccionamos 10, ¿no? Entonces, o sea, lo primero que vemos es que la vez pasada, o sea, en esa primera vez, pues de 70 seleccionamos 7. Hoy de 2,000 seleccionamos 10, ¿no? Entonces, el volumen de empresas que nos llegan es muy elevado, ¿no? El proceso de selección también ha cambiado. O sea, hoy en el batch pasado solo tomamos una empresa que no había lanzado. Todas las demás pues ya tenían un producto en el mercado con ventas, y cuando hoy tomamos una empresa que no ha lanzado, normalmente tiene un equipo que ya ha vivido varias aventuras antes y podemos como que ver eso, ¿no? En cuestión de los resultados de ese vehículo es muy interesante porque ese vehículo pues tenía la intención de validar si esto es algo que nosotros queríamos hacer en el largo plazo. Tenía una intención de pues mostrarnos a nosotros y al ecosistema que se podían construir este tipo de negocios. Pero pues al final del día es un vehículo financiero, entonces el éxito de esos vehículos se mide por su éxito financiero. Ese vehículo, a los inversionistas que nos invirtieron, por cada dólar que nos dieron, ya les hemos regresado más de $10 en retornos, y creemos que todavía tenemos al menos una cantidad similar, potencialmente, de retornos cuando terminemos de vender la última parte que nos queda de Conecta. Entonces, pues financieramente fue muy exitoso. Los siguientes vehículos que hemos hecho pues ya son mucho más estructurados, ¿no? O sea, el vehículo que hicimos en 2013 es un vehículo de $3.2 millones. Ahí invertimos en Clip, que ahora anunció que es un unicorn. Está Confío, que también es una empresa muy grande. Volvimos a invertir en Conecta. Está 99 Minutos, que hace poco anunció una ronda también de $40 millones. Tuvimos una salida a Cabify, entonces tenemos acciones de Cabify. Entonces, como que el vehículo del 2013 pues es mucho más grande. O sea, hicimos 79 inversiones originalmente y hoy tenemos 8 empresas que son pues realmente sobresalientes. El vehículo de 2016 es un poco más joven, ¿no? Apenas tiene 5 años, pero ya vemos empresas pues bastante exitosas. Ahí está Allenda, ahí de Medellín. Está Justo, una cadena de súper que es como similar a Merkeo, pero pues acá en México. Y levantó una serie A de $65 millones. Entonces, como que un vehículo muy interesante. Y el vehículo que estamos invirtiendo ahorita es un vehículo que levantamos en finales de 2019 y que nos va a permitir hacer 130 inversiones, de las cuales llevamos 30. Entonces vamos a hacer 100 inversiones en los próximos 3 años. ¿En qué momento, Santiago, cambian de México VC a 500 y cómo es esa historia? Justo, o sea, nuestro primer inversionista fue 500. Y entonces, como que ellos, pues,
O sea, hoy ya viendo hacia atrás y platicando y conociéndolos muy bien, como que les pregunto, ¿no? En algunos momentos, oye, ¿por qué? ¿Cómo es que invertiste en algo que no tenía nada de estructura y que no sabíamos lo que estábamos haciendo? Y lo que pasó es que ellos, o sea, ellos veían que desde Estados Unidos querían invertir pues, en todo el mundo, ¿no? Y parte de eso era encontrar a gente que pudiera conocer los mercados locales y a través de esas personas, pues también tener prácticas locales, ¿no? Como un poco lo que hoy somos nosotros. Entonces, para ellos, para invertir en Mexican VC, pues era una manera de experimentar con ese modelo, ¿no? Y saber si funcionaba, cómo se sentía, qué podía pasar. Y entonces, cuando nosotros, pues regresamos con ellos y les mostramos algunos resultados interesantes, como que la plática fue, oiga, ¿por qué no hacen más de esto, no? Entonces, nosotros queríamos levantar más capital y ellos nos sugirieron, oye, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y entonces en 2012, que ya habíamos terminado de invertir los 250,000 que habíamos recibido de Mexican VC, pues nos volteamos a tratar de levantar un nuevo fondo. 500 nos hace un compromiso de capital más grande que los 100 originales para un siguiente vehículo. Pero platicando con ellos nos decían, oye, pero tú necesitas conseguir inversionistas locales. O sea, si no eres capaz de levantar, o sea, los otros $150,000 de Mexican VC vinieron también de Angels de Silicon Valley. Entonces decían, si tú no eres capaz de conseguir inversionistas en Latinoamérica, pues esto nunca va a jalar, ¿no? O sea, porque no va a crecer, porque no vas a tener los aliados locales, por muchas razones. Y entonces nos decían, oye, ¿qué necesitarías hacer para conseguir inversionistas pues, en Latinoamérica? Y les decíamos, la verdad, o sea, para que confíen en nosotros, pues necesitaríamos tener más experiencia. Y entonces como que empezamos a jugar con esta idea de que si nosotros nos uníamos a 500 y operábamos con la marca de 500, pues quizá los inversionistas latinoamericanos nos podrían ver con la experiencia que 500 tiene, ¿no? Y pues digo, obviamente pues hace sentido. Entonces nos asociamos con 500 para hacer el vehículo, nos volvimos empleados de ellos y nosotros dirigimos la estrategia para Latinoamérica y somos 100% responsables pues de levantar el capital y de ejecutarlo, pero pues ya siendo parte de la familia 500. Y ahí pudimos finalmente empezar a conseguir inversionistas latinoamericanos. Entonces el primer vehículo que hicimos con 500, que fue el vehículo del 2013, pues realmente tiene de inversionistas a 500 y a 28 empresarios latinoamericanos, 26 de ellos mexicanos, uno de Colombia y uno de Estados Unidos, ¿no? Pero que, bueno, es latino, pero está en Estados Unidos. Entonces, pues ahí puedes imaginarte que es lo que le llaman un poquito como un angel fund, porque, o sea, si bien somos un fondo, nuestro dinero viene de 28 inversionistas que en promedio pusieron como $100,000. Entonces, puedes pensar que estos son, pues, como inversionistas ángeles que en vez de invertir en directo en una empresa, pues invirtieron en nosotros, lo cual ayudó a que pudiéramos existir, ¿no? Y crear este vehículo que diera estas oportunidades. Y para ellos es mejor que haber invertido, quizá, no sé, ponte que hubieran podido invertir en 3 empresas, tickets de $35,000, pero pues a través de nosotros diversificaron en un portafolio de 79 inversiones, ¿no? Entonces como que, pues yo espero pensar, y digo, todavía no les generamos los retornos, pero en papel parece que vamos muy bien, pues que fue una mejor estrategia para ellos que invertir en directo y para nosotros, pues una manera de poder tener el capital para realizar esta estrategia. Santi, yo tengo una pregunta. De las inversiones que tienen pendientes ahora, pues de lo que levantaron en 2019, ¿ustedes solo invierten a través de las convocatorias que lanzan de aceleración o tienen de pronto algunas otras maneras de, digamos, de inversión? Nosotros tenemos 2 mecanismos de inversión y todo empezó desde el primer vehículo en Luchadores 1, donde hicimos 73 inversiones a través de la aceleradora, pero 6 de ellas las hicimos fuera de la aceleradora. Y eso lo diseñamos un poquito porque vimos que había ciertas empresas que por alguna u otra razón quizá no les parecía atractivo exactamente el modelo de la aceleradora. Y justamente fue diseñado para Clip y hoy como que viendo hacia atrás, pues qué bueno que lo hicimos. Porque Adolfo Babatz, que es el founder, venía de haber trabajado en PayPal, tenía mucha experiencia en el tema de pagos, había conocido al equipo de Square, que pues es como que la inspiración de Clip. Y pues él venía a levantar una ronda bastante más grande, una evaluación más grande, pero quería ser parte de la red y de hecho su equipo originalmente, la primera oficina que tuvieron fue en nuestras oficinas, pero no querían el programa porque pues no funcionaban las fechas y quizá para Adolfo no le sumaba en su experiencia como founder de la manera que él esperaba porque pues estaba como que en otras geografías y estaba haciendo diferentes cosas. Entonces como que dijimos, no te preocupes, nosotros invertimos y ayudamos puntualmente en algo. Entonces, como lo puedes ver es el programa en la convocatoria, esperamos pues de alguna manera para poderlo hacer en volumen, que las empresas se adapten a nosotros. Pero en ciertas ocasiones, pues nosotros también nos tenemos que adaptar a las empresas, ¿no? Entonces, te digo que en Luchadores 1 fueron 73 empresas en la aceleradora y 6 fuera de la aceleradora. Luchadores 2 fue lo mismo, fueron 74 inversiones, 68 dentro de la aceleradora y 6 fuera de la aceleradora. Y el caso ahora de Luchadores 3, vamos a hacer 100 a través del programa y 30 fuera del programa.
Santi, digamos que esas 100 la dividen pues como en diferentes batches. Ustedes invierten 10 por programa, ¿cierto? Correcto. Ok. Y hacen... Dime. No, justo lo interesante es que toda la vida hemos hecho 2 batches por año. Y de hecho hasta un poquito menos, porque nos tomaba 4 meses el programa y como 2 meses y medio seleccionar a las empresas. Entonces realmente eran 2 programas cada 13 meses, ¿no? Pero lo que estamos haciendo ahorita, y digo, como que digo, es el tipo de cosas que pues, es muy sutil y hasta que no suceda nadie se va a dar cuenta, pero a partir del batch pasado estamos acortando las fechas entre cada programa. Entonces, históricamente siempre cuando hacíamos el Demo Day, nosotros anunciábamos la convocatoria y estaba abierta por una cantidad de tiempo. Ahorita, el Demo Day fue la semana pasada y la convocatoria ya cerró este domingo, ¿no? O sea, ya logramos que el Demo Day y el cierre de la convocatoria estén pegados. Y entonces eso significa que ahora ya estamos en las entrevistas y vamos a poder seleccionar al batch y empezar el próximo programa antes. La meta para el próximo programa es que la distancia entre Demo Day y el inicio del próximo batch sea de un mes. Y para dentro de 2 programas queremos que estén empatados. Lo cual, eso lo que significa es que deberíamos de hacer 3 programas al año y pasar de hacer 20 inversiones al año a 30 inversiones al año. Súper. Sí, yo tengo conocimiento de las fechas porque nosotros aplicamos, mantenemos aplicando hasta que la logramos, ¿cierto? Eso te quería preguntar. Santiago, ese mensaje subliminal de Mateo, por favor. Esa es la actitud, Mateo, esa es la actitud. Claro, no, pues de eso se trata. Pero no les he contado la triste noticia. ¿Qué no pasó? Que nada, no, pero pues según digamos que el motivo que nos dan es porque ya hicieron una inversión en una startup parecida que también está pues en etapa temprana, pero pues bueno, no importa, toca seguir haciendo. Hay que perseverar. Y respecto a eso te quería preguntar, ¿hay alguna inversión de la cual se hayan arrepentido, que ustedes hayan dicho, ¿por qué invertimos en esa empresa? Pues así tal cual no. O sea, evidentemente, digo, a ver, lo más fácil para mí en estos casos es como que tratar de regresar a uno de los vehículos y tratar de ver cómo le fue, ¿no? Entonces, Luchadores 1 es el vehículo que tiene ya la diversificación, ¿no? Con 79 inversiones y el tiempo, porque estamos ya en el año, casi en el año 8 del vehículo. Entonces, Luchadores 1 fueron 79 inversiones y el día de hoy tenemos 40 que han fracasado, 7 que hemos vendido y tenemos 32 que siguen vivas, lo cual es una locura. O sea, si lo piensas, o sea, hace 8 años pensábamos, o sea, todo el mundo nos decía, no, es 1 de cada 10 o es 1 de cada 100 que tiene mucho éxito, las empresas tienen mucho riesgo, pero o sea, pensar que solamente la mitad fracasó en 8 años, es desde mi punto de vista una locura, ¿no? Y entonces de las 40 que han fracasado, de ese 50%, pues evidentemente hacemos un post-mortem de decir, oye, ¿qué debimos de haber pensado como para entender esa empresa mejor? Y siempre tiene que haber como que dos outcomes, ¿no? De esa reflexión, de ese post-mortem. O no debimos de haber hecho esa inversión, ¿y por qué? ¿Qué debimos de haber visto? O sí debimos de haber hecho esa inversión, pero ¿qué debimos de haber hecho diferente después de que invertimos para que la empresa no fracasara? Realmente creo que no tenemos ninguna inversión que de verdad nos arrepintamos porque pues literalmente pues es la famosa, ¿no? O sea, o tenemos éxito o aprendemos, ¿no? Y entonces pues de todas ellas aprendimos. Sí creo que cuando más nos ha dolido el haber tomado la decisión equivocada en cuestión de que pues nos hizo aprender y crear nuevos procesos y otras cosas, es cuando como que invertimos en empresas que no tenían en el momento en el que invertimos en el equipo fundador las habilidades para hacer lo que necesitaban y querían hacer en los próximos 3, 6, 8, 10, 12 meses. O sea, porque si tú me dices, oye, es que dentro de 3 años vamos a necesitar una expansión internacional, vamos a necesitar esto y vamos a necesitar otro talento, bueno, pues tenemos 3 años para irlo reclutando y construir la situación donde existe. Pero si tú mañana necesitas algo y no lo tienes dentro del equipo hoy, es muy difícil que podamos avanzar. Entonces, pues hubo muchas inversiones. O sea, por ejemplo, voy a decir un ejemplo ridículo, ¿no? Pero imagínate que llega un equipo de gente que nunca ha hecho nada técnico y me dice que quiere hacer una solución de inteligencia artificial mañana. Pues no puede, porque no sabe hacerlo. Por más dinero que le dé, no tiene la capacidad el día de hoy de hacerlo. Pasa lo mismo al revés, ¿eh? O sea, hay veces que le glorificamos y yo que vengo del lado de desarrollo, pues obviamente veo el valor de la tecnología, pero nos pasa igual al revés, ¿no? Que llega un equipo de, ¿sabes? 3 personas súper técnicas con una herramienta súper sofisticada y nos dicen, esta es una venta B2B
ya nada más me hace falta venderla. Y es como que, bueno, si nunca has hecho una venta a una empresa, pues las posibilidades de que puedas mañana cerrar un contrato pues, son bajas, ¿no? Entonces creo que uno de los grandes aprendizajes fue eso, tener como lo que yo le llamaría el fit. Siempre hablamos del product market fit, pero esto para mí es más como un equipo entre las habilidades del equipo y los retos inmediatos que tiene. Y si no hay un fit entre eso, normalmente nos pegamos, ¿sabes?, contra la pared relativamente rápido. Y en ese Sí, sentido, ¿qué tanto has visto que avanzan esas habilidades en el talento latinoamericano? Pues de lo que conoces, de los que aplican y eso. O sea, en En, el en, tiempo que tanto nos hemos adaptado como esas habilidades de fundadores de startups. no, el ecosistema ha crecido de una manera radical, o sea, como que, o sea, platicábamos ahorita de Mexican VC hace una década, ninguna de las empresas en las que invertimos, los equipos tenían experiencia en liderazgo, ni en desarrollo de producto, no tenían un producto en el mercado, o sea, nunca habían levantado capital. Hoy la mayoría de las empresas en las que trabajamos tienen 2 o 3 de esas cosas, ¿no? O sea, no es raro que llegue alguien y nos diga, oye, yo trabajé 3 años en el equipo de bla, 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 de, no sé, desde Mercado Libre o Nubank o sea, Rappi y estuve haciendo esto, abrí esta ciudad, hice esto de growth. Es muy normal que llegue gente que dice, oye, ya tengo el producto listo, ya incluso tengo ventas. Entonces, como que de alguna u otra manera, o sea, cada año ha sido un step up increíble y esa es la parte que a mí más me emociona, ¿no? O sea, me emociona que haya más capital en el ecosistema, me emociona que haya más empresas inspirándonos a que sí se pueden hacer las cosas. Pues si hay una cosa que yo creo que va a ser así un parteaguas que ni siquiera hemos empezado a entender del tamaño que va a ser, es que pues tú haz la lista de cuántos startups existen, ¿no? Y que están desarrollando talento de cómo desarrollar producto, de cómo desarrollar la parte comercial, de cómo desarrollar cultura dentro de startups, de cómo levantar capital, todo. Todo eso, pues hay literalmente una escuela increíble hoy que son los startups en Latinoamérica que están formando ese talento, ¿no? Y ya sea que les vaya bien o mal a estas empresas, pues siempre van a tener gente que diga como que, wow, o sea, ya vi a los founders de mi empresa construir esto por 3 años, por 5 años, lo que sea. Ahora me toca a mí ser el protagonista de esta historia, salir y hacer algo nuevo, ¿no? Y nos pasa todos los días, o sea, hoy lo vemos, estamos haciendo entrevistas y te digo que o sea, llegan equipos que dices como que, wow, o sea, incluso hay veces que nos toca que son 2 o 3 o 5 personas que venían trabajando en un startup juntos y ya traen hasta una dinámica de avanzar muy rápido y de repente salen a hacer lo suyo y pues van súper rápido. Santi, digamos que la pregunta que te hice ahora de si te has arrepentido de invertir en alguna startup, mi pregunta iba más enfocada a no invertir. Por ejemplo, que se les haya pasado, que haya presentado, no sé, que Rappi de pronto se haya presentado a 500 y ustedes no hayan invertido y luego hayan dicho, ¿por qué no invertimos por qué no les dimos la oportunidad? Pues no sé si de pronto tengas el caso en el que ustedes hayan dicho, la perdimos ahí. Ese es lo que le llaman el antiportafolio, ¿no? Y entonces, pues nosotros llevamos una década en la región dando vueltas, escuchando oportunidades. Y entonces, claro que tenemos un listado de varias empresas. No todas ellas se presentaron para el programa, ¿no? Muchas de ellas, quizá como el caso de Clip, pues era más como algo donde nosotros nos teníamos que ir a adaptar. Pero pues sí tuvimos en algún momento muy pequeño y ya bastante adelante de la etapa en la que nos gustaría haber visto la oportunidad, pues sí vimos ahí a varias de las grandes, ¿no? O sea, tanto los unicornios mexicanos como algunos de algunos de los otros países donde operamos. Pero es normal, o sea, yo no me puedo sentir mal por no haber jalado ese gatillo. Me siento bien en algunos casos de haber visto la oportunidad, o sea, de que dije, oye, pues yo tuve la oportunidad y pues no hacía fit con mi tesis o no me llamó la atención por cualquier razón. Se siente aún peor cuando ni siquiera tuviste esa oportunidad, ¿no? Cuando no la viste y dices, oye, pues, ¿qué tuve que ya haber hecho como para estar ahí? Pero todo eso como que pierde de vista como que una cosa, o sea, porque esto no es un álbum Panini donde tienes que ir a coleccionar todas las estampitas. El negocio de venture, o sea, el negocio de la innovación y de los startups, donde se hace mucho dinero, y digo dinero como una manera de tratar de también entender que donde hay dinero es porque se generó valor para una industria y se generó empleo y desarrollo económico y todo. Ese desarrollo increíble se logra cuando pasan dos cosas. Encuentras algo en lo que nadie más cree y resultas tú estar en lo correcto, ¿no? Entonces, como que si nosotros tuviéramos la intención de no perdernos ninguna oportunidad, o sea, como dices, de no tener nada en el antiportafolio,
pues deberíamos de escribir muchísimos tickets pequeñitos en todas las empresas que viéramos y así nunca nos equivocamos. Pero este no es un negocio de hacer esto, es un negocio de tener convicción y de generar valor. Entonces, a mí me gusta mucho más platicar historias, las historias inversas, ¿no? De algunas empresas en las cuales nosotros entramos cuando nadie creía y que hoy van bien, ¿no? O que tuvieron buenos resultados. Para mí, uno que me gusta mucho contar, porque es como que en contra de muchas de las cosas que a veces se escuchan, es una empresa que se llama Auto Chilango, ¿no? Y Chilango, para los que no sepan, es como decir Rolo o Paisa, pero de la Ciudad de México. Y entonces, era una empresa que te decía cuándo puedes circular y cuándo no, porque en Ciudad de México hay una cosa como el pico y placa. Nosotros los vimos cuando tenían 40,000 usuarios que usaban esta herramienta gratuita para saber si había pico y placa. Y nosotros dijimos, oye, eso está interesante. Y todo el mundo nos decía, no, México no es un mercado lo suficientemente grande para ser un unicornio, Ciudad de México mucho menos. Invertimos en ellos, la empresa se vendió cuando tenían 750,000 usuarios. Hoy más de 1 millón de personas los utilizan en Ciudad de México. Y pues agregaron una serie de otras maneras de monetizar alrededor del dueño de un coche, ¿no? O sea, puedes pagar seguros, puedes pagar multas, puedes tener temas ahí de reparación del vehículo y otras cosas. Y es una empresa que a nosotros nos generó pues los retornos que buscamos en una empresa. Tuvimos una entrada, salimos, estuvo padrísimo, los emprendedores aprendieron, el mercado sacó valor y fuimos los únicos que invertimos en esa empresa, ¿sabes? Súper, súper, Santi. Bueno, tengo otra preguntita. ¿Qué es lo que más miran ustedes para tomar la decisión de inversión? Que ustedes, o sea, como el aspecto más clave. O sea, si hay una parte que hace que todo este negocio sea tan adictivo, tan complicado, tan extraño, tan divertido, ¿sabes? Es que no hay una respuesta, ¿no? O sea, no hay nadie en el mundo que tenga una solución. O sea, Masa de SoftBank y Andrés Horowitz y, ¿sabes? O sea, la gente de Kasek. O sea, todos también se levantan todos los días y se preguntan cómo demonios le hago para encontrar el siguiente caso de éxito. Y cada uno va a ser diferente. Entonces, como que lo primero que hay que recordar en ese sentido es que estamos en un negocio de excepciones, ¿no? O sea, no estamos tratando de encontrar patrones, estamos tratando de encontrar el antipatrón, el patrón que viene a romper los patrones, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando está pensando en eso es tratar de generar un poquito como que ese olfato o aprender a abrir los ojos, a tratar de entender cuándo algo tiene la posibilidad de hacer un cambio en su industria. Y eso ese es como que un ejercicio muy difícil, porque por definición algo de este estilo tiene que sonar raro, o sea, tiene que sonar diferente, no puede, o sea, ¿sabes? No puede venir de como el status quo de la industria, tiene que venir de verdaderamente ser propositivo de algo diferente. Y en esas diferencias, pues hay riesgos de que, oh, wow, y quizá invertimos y resulta que mañana fracasa, quizá invertimos y todos los que son expertos en esa industria nos dicen que somos unos babosos, ¿no? Que no sabemos lo que hacemos y vamos a quedar como unos tontos. Y lo gracioso es que, o sea, si tú volteas a ver Luchadores 1, hace rato les decía, es un súper éxito, tenemos pues al menos, ¿sabes? 3 de las mejores empresas de fintech de México, tenemos la empresa de logística, según nosotros, en Latinoamérica, pues esas son 4 de las 80 inversiones que hicimos, ¿no? Entonces, el 95% de las veces no le pegamos, ¿no? Entonces, como que lo primero que tienes que hacer es poderte sentir cómodo con eso. Lo segundo es entender que, sobre todo en la etapa en la que nosotros invertimos, como que nada está escrito. O sea, en Conecta, cuando nosotros invertimos, eran un Yelp para Latinoamérica, eran un listado de empresas donde pues la gente podía poner comentarios de si los atendieron bien o los atendieron mal. A través de validar por años, o sea, nosotros invertimos en 2011, fue hasta el 2013 que ellos deciden que las empresas querían tener un mecanismo para poder hacer e-commerce dentro de sus perfiles en Connect. Entonces crean una funcionalidad como Shopify. Cuando implementan pagos, se dan cuenta de que los pagos están bien difíciles y entonces hacen una solución de pagos muy potente y empezamos a invitar a otras empresas del portafolio a usar su solución de pagos y es hasta el 2014, finales del 2014, que quitan lo demás y se vuelven una empresa de pagos. Y hoy, 7 años después, son una empresa que solamente hace pagos y la mayoría, o sea, yo creo que podrías ir con 90% de los empleados de Conecta y preguntarles si Conecta alguna vez hizo algo que no era pagos y probablemente te digan, no, esta es una empresa de pagos, aquí hacemos pagos, ¿de qué hablas? ¿No? Pero entonces, cuando nosotros invertimos, lo que teníamos que encontrar era que los founders iban a ser capaces de iterar y de darse cuenta de lo que el mercado necesitaba. Entonces, pues la respuesta un poco larga, pero pues espero que sea útil, pues es que nosotros lo que vamos a buscar es una mezcla de muy buenos equipos con
la capacidad de proponer cosas pues, diferentes, ¿no? Proponerlas y ejecutarlas. Entonces, una de las primeras cosas que yo voy a tratar de entender cuando yo estoy platicando con un equipo es qué han hecho en las últimas semanas. Porque si tú no has podido avanzar en las últimas semanas algo en la etapa en la que estás, ¿qué me hace pensar que vas a poder avanzar en meses o en años? O sea, el avance se hace todos los días, ¿no? Entonces, es curioso que a mí me gusta siempre preguntar cosas como, oye, ¿cómo te fue esta semana? Y yo de eso aprendo muchísimo. Para mí eso es más valioso que cuéntame tu modelo de negocios y tu plan de cómo vas a conquistar el mundo, porque ese plan pues es imaginario. Pero ¿qué hiciste esta semana? Para mí es un indicador real de qué vas a hacer la próxima semana y la próxima semana y la que sigue después de eso. Digamos que es importante ahí eso que mencionas, Santi, lograr bajar pues como esos indicadores de crecimiento, los OKRs que tú tengas planteado a la semana. Digamos que nosotros desde hace como 2 meses empezamos a medir semana a semana y uno nota, de verdad que nota el cambio totalmente. Me parece a mí súper ganador eso. Santi, ¿qué prefieren ustedes? ¿Muchos usuarios pero que no se esté monetizando o de pronto un revenue pues que sea muy bajo? ¿Cómo la ven ustedes? Aunque pues ya con la respuesta que me acabas de decir, pues que obviamente eso depende, pero... Definitivamente depende mucho. O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo he aprendido es que las empresas B2B tienden a ser menos explosivas que las B2C. Y no está relacionado con que haya más o menos dinero que hacerse en un modelo que en otro. O sea, en los dos se pueden ir a construir unicornios. Pero sí he notado que una empresa B2C, cuando logra monetizar a un cliente, aunque sean $3, pues hay otros miles de usuarios que le pueden tratar de traer eso. Y entonces, si logras hacer una receta replicable, como que pues se multiplica, ¿no? Pero si tú en el lado de B2B logras conseguir revenue, pero ese revenue no es replicable, es decir, consigues un cliente, pero casi que le hiciste un desarrollo a la medida, y con ese revenue es suficiente para que sobrevivas, quizás sobrevives por siempre, pero nunca creces. ¿Me explico? Entonces, a tu pregunta, yo siempre voy a preferir en cualquier modelo, B2C, B2B, B2B2C, B2G, a la quien sea que le estés vendiendo, siempre voy a preferir un cliente a quien le estás resolviendo el problema completo y te ama o realmente aprecia lo que estás haciendo de generarle valor, que 1000 que les llamas la atención, ¿no? O sea, siempre. Ahora, sí, yo voy a tener un poco de cuidado cuando veo un número de revenue, donde yo lo voy a juzgar como qué tan replicable es. Entonces, si llega alguien y me dice, oye, yo vendo $10,000, pero lo vendo de una cuenta con un producto que creo que le voy a poder vender a otros, pero cuando yo entro veo que está realmente hecho a la medida y una implementación, incluso en el onboarding de cómo utilizarlo, pues casi que es muy difícil imaginarme cómo es que vamos a conseguir el cliente 2 y el 3 y el 5 y que todos van a usar exactamente lo mismo. Sí, ese va a ser un turn-off sí, comparado contra el otro que quizá tenga, ¿sabes? 100 clientes en free trial, pero todos están usando la misma aplicación y veo engagement. Eso me emocionaría más. Pero estas son cosas un poquito como, hasta cierto punto, como que filosóficas, ¿no? Porque, pues, o sea, cada modelo de negocio es un poco diferente y sí creo que una de las cosas más valiosas que yo he aprendido en 500 y con el portafolio diverso que tenemos y que lo vuelvo a repetir es que no hay como una ecuación, no hay una fórmula. O sea, realmente, y parte de lo que hemos hecho con el programa Somos Lucha y el pivot hacia ese lado es pensar cómo nosotros tratamos de ayudarle a las empresas de manera muy a la medida. Porque en serio, o sea, no es que puedan venir 50 startups conmigo y les digo a todos, miren, el problema que tienen es este, trabajemos en esto, ¿no? Ok. Santiago, de pronto yéndonos a otro aspecto más actual, ¿cómo estás viendo como el cambio con todo este cambio de la pandemia en la industria? ¿Cuáles son como esos drivers generales que tú puedes ver con todo, pues, con todo el conocimiento de las empresas? Y ahora lo que viene, ¿no? Como un poco de futurología que es complicada, pero como tu opinión o lo que estás viendo. Creo que, digo, en cada industria pasó algo un poco diferente, ¿no? Cuando volteamos a ver eh, cosas como de e-commerce y adopción de herramientas digitales, pues ha aumentado radicalmente, ¿no? O sea, el cliente que quizás hace 2 años nunca nos hubiéramos imaginado que estaría haciendo una videollamada o comprando en línea o pagando en línea, hoy lo está haciendo, ¿no? Estamos hablando de generaciones, ¿no? O sea,
Yo tengo, no sé, tíos y tías que jamás pensé que iban a estarme buscando para tener una videollamada y que están haciendo el súper por a través de una aplicación y que de nuevo hace 2 años se hubieran reído de que nosotros estábamos invirtiendo en un supermercado en línea. Y esos clientes sí van a regresar a hacer el súper porque les gusta, pero también se van a acordar de vez en cuando que les da hueva para cargar algo pesado y van a pedirlo en la aplicación, ¿no? Entonces como que vas a tener ahí como que un cliente que quizá regrese en algunos comportamientos y en otros no. Del otro lado tenemos algunas industrias que apenas estamos empezando a ver cómo regresan, ¿no? Turismo siendo un ejemplo interesante. Entretenimiento creo que ha cambiado mucho, ¿no? O sea, quiero pensar que si yo estuviera en el negocio, por ejemplo, de los cines, ahorita estaría un poco preocupado por mi negocio, porque creo que sí, no creo que la gente regrese tanto al cine y algunas otras actividades. Pero fíjate que para mí lo más emocionante de todo, bueno, y quizá el otro segmento grande que nos seguimos preguntando es qué pasa con las oficinas y el trabajo remoto, y si regresamos, no regresamos, si hay empresas remotas. Nosotros nos vamos a seguir full remote, por ejemplo, y muchas empresas del portafolio también. Este, pero como que para mí lo más interesante de todo, o sea, si hay una cosa así, una cosa que le pongo, sabes, así el highlighter a todo, es que generacionalmente nos permitió abrir la mente a lo que sea. O sea, hace 2 años tú podías ir con el empresario más old school de tu ciudad y decirle, voy a hacer esto digital, en línea, lo que sea, y era una respuesta válida de decir, no, eso no me parece interesante. Hoy yo creo que nadie se atreve a decir eso. Total, yo creo que lo digital antes nos salvó en la pandemia. Creo que fue una cosa de locos Y, esto y y, ahorita. y los batch van a ser siempre de aquí para adelante virtuales o van a volver a llevar gente a México? Buena, buena pregunta. Dejamos la oficina y no tenemos absolutamente ningún plan de regresar a ella. El batch remoto nos ha funcionado muy bien. Tenemos una serie de factores que nos emocionan mucho de métricas de los últimos 2 programas que hemos hecho 100% remotos. Se ha logrado el propósito del programa. O sea, la manera en la cual medimos nosotros el riesgo en una empresa y cómo esperamos que el programa lo pueda modificar se cumple. Creemos que le podemos aumentar las probabilidades de éxito de la empresa y nuestras métricas de eso se cumple. La parte de generar la relación sí se siente degradada, ¿no? O sea, no es lo mismo que pasemos 4 meses en la misma oficina codo a codo y que terminando nos tomemos una cerveza y salgamos el fin de semana a algún lado, pero incluso con ese caso, viendo las ventajas contra las desventajas, nos quisiéramos quedar en un modelo remoto. La realidad es que no nos vamos a quedar con el modelo remoto que vivimos hoy. El sueño, y en cuanto nuestros países veamos que nos parezca sensato poderlo hacer, es que podamos pasar a algo híbrido, donde quizá la primera semana y la última semana nos vemos en algún lugar, que nos conocemos todos, y hacemos todo el programa remoto, pero tenemos quizá lo mejor de los dos mundos, donde podamos generar la relación, donde podamos también aprovechar para ser más móviles. O sea, y eso lo que nos abre la puerta es que si mañana alguien, no sé, por decir algo, en Manizales dice, oye, ¿sabes qué? Yo aquí tengo un espacio padrísimo para que aquí vengan a hacer esa primera semana, pues quizá nosotros podemos ir a hacer esa semana y sirve que hacemos un día unas conferencias públicas, otro día hacemos como un FounderCon donde invitamos a todos nuestros founders de Colombia. Y entonces, como que siendo un fondo regional, ahora digo, de la misma manera, porque pues uno venía, ¿sabes? Con la vida como la venía viviendo, hoy volteo y me da pena decir que somos un fondo regional cuando históricamente antes de la pandemia el 95 o 99% de nuestras actividades eran en la Ciudad de México. Yo espero que eso cambie, ¿no? A donde, pues en un futuro, digamos, oye, pues quizá el 90% de nuestras actividades son en Internet, pero las actividades presenciales, pues quizá el 10% son, ¿sabes? En Argentina, el 10% en Colombia, en Chile, en Perú, en Centroamérica, en México, y eso también nos permite a nosotros como que sacarle más jugo a todo. Qué bueno. De todos modos, sí, esa mística de encontrarse tenía como un componente de bacano para los nuevos fundadores, ¿no? Para los que iban y viajaban y todo. Pero bueno, Sí, Santi, y que lo sí se podemos, y que podría lo hacer podemos híbrido tener. ahí. Ajá, en el híbrido puede ser que tengamos un poco de esa aventura, pero sin tener que sacar. O sea, por ejemplo, nosotros ahora en el programa remoto hemos tenido a nuevos padres que no hubieran viajado, no hubieran aplicado a un batch anterior porque pues, tenían un bebé de 6 meses en la casa que no querían llevárselo a otro país, ¿no? Por decir uno de los muchos casos que quizá detienen a alguien de querer irse 4 meses a algún lado. Ok, por aquí Nicolás nos manda por escrito una pregunta y es referido a las ciudades no capitales.
a las ciudades como de provincia. ¿Qué tantos fundadores o empresas de ciudades de provincia aplican, tienen éxito o han invertido? ¿Qué tanto, o sea, qué tan descentralizado de pronto ha sido también el impacto de 500 dentro de lo que, pues, de las métricas que tiene? Es una buena pregunta y no tengo forzosamente una respuesta. Vamos a ver qué tanto puedo aquí rápido tratar de ver algo rápido. O sea, en este momento nos aplicaron 8 empresas de Manizales, de las 1,200. No tengo un número, podría, si alguien quiere darme seguimiento y buscarme dentro de 2 o 3 semanas, con gusto puedo hacer el query y quitar las capitales de nuestra región y saber cuántas empresas vienen de la convocatoria de ciudades capitales versus las que no. Mi sentimiento sí me hace pensar que quizá un poco arriba de la mitad de la gente con la que hablamos está en ciudades capitales, pero pues eso significa que la mitad no. Ahora, cuando yo veo, por ejemplo, ahorita los top performers de los fondos, te diría ahorita que 3 de las top 8 empresas de Luchadores 1 no están en ciudades capitales. De Luchadores 2, 2 de 3. Y de Luchadores 3, que es el vehículo del 2019, 1 de 2. Entonces, sí definitivamente la respuesta sería como de, sin hacer zoom in al query en específico, me atrevería a decir que quizá un poco más de la mitad de lo que vemos está en ciudades capitales y después de ahí baja, ¿no? Pero es que, por ejemplo, México pues tiene a Monterrey y a Guadalajara muy fuertes y después tienes una serie de ciudades interesantes como por ejemplo en Querétaro tenemos una empresa padrísima. Y las ciudades como capitales tienen una serie de ventajas, ¿no? Tienen una conectividad, tienen una serie de factores donde venderle a empresas quizás es más fácil porque los corporativos están ahí. Hay muchos temas alrededor de inmuebles, hay muchos temas alrededor de movilidad, hay muchos temas de ese estilo. Pero las ciudades que no son capitales tienen un costo de vida menor. Y cuando tú estás hablando en un negocio total completamente remoto y digital, ser más eficiente. O sea, siempre el pitch que nosotros le hemos dado a la gente de Estados Unidos es, mira, yo invierto $1 en Latinoamérica y consigo más horas de trabajo que tú invirtiéndolos en California, ¿no? Entonces, yo estoy seguro de que también cuando hago esa misma división entre invertirlos en Ciudad de México o en Querétaro, o invertirlos en Bogotá o en Manizales, estoy seguro de que el costo de vida es más bajo y pues siendo emprendedor seguro puedes encontrar una manera de ser más eficiente con recursos. Entonces, yo creo que el futuro es menos urbano, ¿no? Con todo el tema remoto. Y es gracioso porque Latinoamérica tiene una de las de las regiones más urbanizadas del mundo. Entonces, como que va a ser interesante Latinoamérica cómo termina de interpretar esa parte, pero bueno. Mi punto sería, definitivamente, Nicolás, no hay nada, o sea, lo más bonito de todo lo que hacemos y por lo que se utiliza esta palabra de democratizar una y otra vez es que hoy, desde cualquiera de sus ciudades, pueden usar las mismas herramientas que cualquier otra persona para construir una herramienta digital y venderle a su país o venderle a la región o venderle al mundo. Entonces, se pueden construir cosas gigantes y no creo que nadie se tenga hoy de invertir porque no estás en Bogotá, ¿no? O sea, como que, sí. Sí, está más por el lado de la solución y el equipo que de donde Santi, estés. Dale, tengo, Mateo, dale, Mateo. tengo una pregunta. Aunque yo sé que también puede ser, depende, pero ¿cuál puede ser el mejor momento para una startup ir a buscar inversión? En etapa temprana, pronto ya más avanzado. Hay dos, ¿cómo decirte? Como teorías alrededor de esto, ¿no? La primera es, sin un orden, ¿no? Una es, que tú deberías de esperar a tener todo como lo mejor, lo más sólido que puedas para ir a tocar las puertas, porque pues es la única oportunidad que tienes de generar una primera impresión, ¿no? Entonces, esa teoría dice que si vas muy temprano, pues quizá te ves muy novato y estos inversionistas te descalifican como un emprendedor novato y nunca más recuperas esta visión de que eres el siguiente Mark Zuckerberg del mundo y vas a cambiar todo. La otra teoría es que pues justamente nunca terminas de perfeccionarte, entonces entre más rápido toques las puertas, más rápido escuchas retroalimentación y más rápido puedes mejorar
y puedes ir como que construyendo una red de contactos y puedes ir de alguna u otra manera como que consiguiendo la confianza de la gente. La primera, yo creo que hace sentido si estás cerca de tener ese estado de estar muy sólido, ¿no? O sea, si tú me dices, oye, es que entre ir hoy y ir en 2 semanas, que ya tenga X, Y, Z, pues me voy a ver mejor en 2 semanas, pues va, hágale, espere 2 semanas, termine esto y toque las puertas. Pero si van a ser 2 años, esperar 2 años es una tontería, porque la confianza en las relaciones se genera a partir de demostrar que eres alguien de confianza, ¿no? Entonces, la oportunidad que tienes de hoy decir, oye, yo en 2 años voy a querer tocar tus puertas para levantar una serie A y para entonces espero tener X, Y, Z, pues te da la oportunidad de abrir un canal de comunicación y mantener a la gente informado, ¿no? Entonces yo soy mucho más de la segunda corriente, donde creo, y de hecho en el curso que di de Platzi de este tema en específico, justo hablo de eso, de que, o sea, yo creo que el músculo de levantamiento de capital, pues es un músculo que como cualquier otro se tiene que practicar y se tiene que entrenar y se tiene que fortalecer. Entonces, yo preferiría en tus zapatos salir a tocar todas las puertas que pueda hoy, aunque, aunque no consiga nada, porque no conseguir nada sigue siendo aprender y construir relaciones y saber, o sea, si logras recibir un poco de feedback, pues tienes ese feedback para iterar y hacer otras cosas. Que quedarte en un mundo donde tú piensas, o no sabes qué tan lejos o cerca estás de levantar capital, ¿no? Entonces, yo siempre votaría por construir músculo que tratar de buscar perfección. Oye, ya casi me tengo que ir, y veo aquí otra pregunta que dice, sin ser romántico, ¿cómo ven a Colombia en comparación con el resto de LATAM? Y digo, como siendo, pues sí, sin ser romántico, como que siento que hay una situación muy extraña y muy interesante con nosotros entendiendo Colombia y que me hace tratar de, ahora que pase un poquitito más lo de la pandemia, ir a pasar mucho más tiempo por allá. Que es que siento que, digo, evidentemente hay casos impresionantes de emprendimiento, ¿no? Empezando por Rappi, pasando por muchas otras empresas, en nuestro caso la experiencia con todas las empresas de Colombia, pero en específico Allenda y Platzi ha sido impresionante. Y veo muchas otras, ¿no? Desde Mi Águila y veo, no sé, Merkeo y veo, o sea, la gente de Polymath creo que han hecho unas cosas padrísimas, en fin, hay tantos ejemplos que definitivamente pues hay cosas muy sólidas. Sin embargo, cuando volteo a ver específicamente Colombia, comparado en nuestra convocatoria, en porcentaje de empresas que aplican a que pasan a siguientes etapas, es muy raro, porque Colombia hoy es nuestro segundo país con más empresas que aplican, y cuando volteamos a ver cuántas realmente llegan hacia las últimas partes del proceso, no se mantiene forzosamente en el segundo lugar siempre. Y entonces creo que, o sea, siendo muy directo, creo que ahorita hay mucha cantidad, pero esa cantidad no forzosamente viene con calidad, al menos en el lado digital. Entonces, mi invitación sería como quizá una invitación a unir fuerzas, quizá una invitación a dedicarle tiempo a construir infraestructura en la fortaleza tecnológica, más que en la parte comercial. O sea, como que vemos muchos emprendimientos que quizás son más pymes en Internet que startups de tecnología. Y digo, eso lo vemos en todos lados, pero creo que solamente en Colombia, sí, con data, puedo demostrar que hay un porcentaje más elevado que en otras regiones, ¿no? De todas formas, el emprendimiento, como lo he dicho desde el principio, es un mundo de excepciones, ¿no? Entonces, o sea, tú quieres ser el startup excepcional en Colombia, o en Perú, o en Argentina, o en Chile, o en donde sea. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo ha sido la experiencia de conectar con personas y proyectos en Latinoamérica? ¿Qué es lo que más te ha marcado? Uf, pues, o sea, creo que lo más bonito de ese sentido es como voltear atrás a las relaciones que se van generando a través de muchísimos años, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, digo, volteando hacia atrás al caso de Allenda, ¿no? O sea, yo conocí a Andrés Arrazola en el 2013 en el Startup Weekend de Medellín, en Ruta N. Seguimos en contacto hasta el 2015, que pivoteó a dejar de ser una agencia digital para hoteles y más bien hacer un producto. Analizamos la oportunidad, invertimos en el 2017 y hoy, ¿sabes? 2021, pues estamos muy emocionados de cómo va, casi 8 años después de habernos conocido. Historias como esa hay muchísimas, ¿no? Y hay muchas historias de colaboración, hay muchas historias como de gente que fracasa y se suma a otros proyectos, gente que tiene éxito y recluta a otras personas, como que hay miles de historias, entonces como que al final, o sea, lo más bonito es como esa, la colaboración y el, pues sí, como que estas ganas de trabajar en conjunto y construir cosas grandes sin importar de dónde eres, sino más bien pues por cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Y hay cosas culturales bien padres. Del lado contrario, el reto más grande que veo es que yo veo eso pasando entre
pues Argentina, Colombia, Chile, Perú, Centroamérica, México, Estados Unidos, o sea, como que eso lo siento súper fuerte. Siento que hay una barrera que necesitamos encontrar como de manera muy productiva construir cosas más padres entre Brasil y el resto de la región. Rappi siendo un ejemplo impresionante de cómo llegar para allá, Nubank siendo un ejemplo de cómo llegar de allá para acá. Creo que deberíamos de inspirarnos mucho en eso y pensar más a nivel regional y nos cuesta un buen de trabajo. Santi, no, pues agradecerte por tu tiempo, por todo ese conocimiento, de verdad que es supremamente valioso. No te quiero dejar ir sin invitarte a un evento que, digamos, hicimos el año pasado, que fue TEDI 2020, no sé si te contaron al principio. Tuvimos de invitados, pues, de speaker a David Vélez, tuvimos a Felipe Chávez de Kiwi. Bueno, tuvimos, o sea, unos speakers impresionantes. Ya estamos empezando a planear, digamos, que ese evento este año, y pues obviamente extenderte la invitación. Nos gustaría hacer un panel como de aceleradoras, entonces como que ahí te extiendo de una vez la invitación. Y la última pregunta así rápida. En el caso de Allenda, que lo conociste en el 2013 y le invertiste en el 2017, él, digamos, durante ese tiempo aplicó a 500 o simplemente fue una relación pues como más orgánica que se dio y en el 2017 decidieron pues invertir? Sí, en Andrés, o sea, lo conocí, ahorita te muestro la foto, aquí la debo tener más o menos a la mano. O sea, seguimos en contacto mucho por correo y aplicó, yo no recuerdo si aplicó y lo rechazamos una vez antes de que tuviera el modelo totalmente de ayer, o sea, de software as a service, pero sí definitivamente la segunda vez que platicamos ya mucho más seriamente y que terminamos invirtiendo fue porque aplicó. Obviamente, o sea, como ya teníamos pues esos años de relación, como que pues desde el momento en el que estaba aplicando, como que platicamos, y de alguna u otra manera como que se fue desarrollando esa relación para que cuando pues enseguida que vimos que aplicó, pues lo aceptamos, ¿no? Pero este es Andrés Arrazola en el 2012 en Medellín. Y esta es mi computadora y yo tomé la foto, ¿no? Y pues es gracioso porque ahora regresamos a esta foto y digo, como que años después, ¿no? Y pueden ver que incluso su lente estaba roto. Ah, sí. Sí, no tenía gafas. Exacto. Entonces, bueno, entonces sí, aplicó y platicamos, gracioso porque aplicó con un modelo que era un SaaS para administrar hoteles y durante el proceso de aceleración pivoteó al modelo que es hoy, que es la cadena virtual de hoteles. Todavía cuando salió de la aceleradora, esa cadena virtual estaba más orientada hacia turismo, ¿no? Y hoteles boutique. Y fue todavía como un año después de que salió de la aceleradora que pivoteó a estos hoteles mucho más de negocio. Y hoy pues es la cadena de hoteles más grande de Colombia y está en camino a hacerla en Perú y ahora se está expandiendo a México. Brutal, brutal lo que cuentas, Santi. Creo que hay un mensaje muy claro ahí con Allenda y es, digamos, la perseverancia que tuvo desde el 2003 hasta el 2017 y bueno, y que ha podido tener entendiendo el mercado y sabiendo pivotear para lograr lo que han hecho hoy. Santi, muchísimas gracias de verdad por todo eso. Ya sabes, invitado en TEDI 2021, van a haber speakers de muchísimo nivel y por eso pues te queremos extender esa invitación. Te estaremos pues como contando la información de todo y contándote las fechas para que te programes con muy buen tiempo. Buenísimo, ¿no? Muchísimas gracias a ti. Estamos en contacto ahí, me mandas la información y nos sumamos a TEDI 2021. Que estén muy bien, hasta luego. Santiago, un gusto conocerte, muchas Vale, gracias. Santiago, un abrazo. Gracias a todos. Gracias, súper chévere. Adiós. Gracias, muy amable. Gracias, Santiago. Saludos. Too late. Este hombre es a millón. Sí, eso fue como peluqueando un pollo con agua caliente. Eso fue súper, no, pero o sea, es que, o sea, tener a Santiago aquí cerquita, eso es una cosa que no, eso es una vez en la vida, pues, eso, mejor dicho. Yo he aplicado como 3 veces a 500, como desde hace. Y es súper poderoso porque uno aplicando es que aprende, ¿sí o no, Mateo? Sí, yo quedé como con un sinsabores en esta aplicación. Pues en las anteriores aplicaciones siempre nos daban pues muchísimo más feedback sobre qué teníamos que mejorar y en esta aplicación sí nos dieron un feedback ahí sobre mercado, pero como que el motivo principal fue que ya invertí en una empresa ¿Qué es que lo hace tuyo, algo, Mateo? que hace algo parecido a nosotros, entonces como que, qué rabia, pero bueno, ahí estamos.
nosotros somos Placis. Placis es una plataforma web por donde los estudiantes universitarios pueden acceder a dos servicios. Uno es alojamiento universitario, ¿sí? Para los estudiantes foráneos, y dos es a descuentos en diferentes establecimientos comerciales como bares, restaurantes, cines, gimnasios, bueno, todo un entorno para que el estudiante le rinda más el dinero. Ah, ya. Y ¿Cuánto necesita, Mateo? A ver si entre todos recogemos. hagamos un crowdfunding ahí. Sí. De una. ¿Es Un en serio? crowdfunding, pero un crowdfunding de mecenazgo, no de equity. De una. Pues mira, nosotros ahorita estamos Manda el link de Baki. una ronda puente de $42.000. Digan nomás y hacemos un crowdfunding entre todos y sacamos esto. Pues hagámosla para que se inaugure Baki Starter que lanzaron esta semana, la semana pasada. O sea, se copiaron el modelo de Kickstarter y lo lanzaron hace como 2 semanas en Baki. Entonces, entre todos le hacemos bulla y pone ahí varias recompensas de mecenazgo. 42.000 no es tanto. No, es... No lo ¿Qué dice? recogemos acá, ¿ok? ¿Qué dice Nicolás, que es el que da permiso acá? Y a 10 millones cada uno. Y No, listo. pero con un crowdfunding puedes poner recompensas te pueden hacer 1.000 backers, o sea, 1.000 supporters, como el que sepa inglés que diga cómo dice. Sí, claro, 1.000 supporters. Claro, 42.000 no, sí, si han podido en ascenso, pues también en Backstarter se puede poner. Pues lo vamos a revisar. Acá está uno de mis socios, el duro de Pablo. Píllelo y verá que no es tan descabellado. De todos modos, ¿cuál es el tema? Que si uno no cumple la meta, no se ejecuta el dinero para los soportes, o sea, no sé, entonces no hay lío, o sea, no. ¿Se devuelve o qué? Sí, se devuelve, claro. Sí, es en esa modalidad, porque esa modalidad es todo nada, como Kickstarter. Mateo, muy poquito. Bueno, no, vamos a revisarlo y de pronto hasta la lanzamos. Hágale. Pues si le hacemos Yo la suficiente, apuesto. yo voy a hacer una de esas también, mejor dicho. Ferney, si quieres hablamos la próxima semana, te cuento y revisamos a ver cómo lo hacemos. Sí, o si de Hágale, pronto, me cuenta. en sus cálculos pueden hacer un starter más bajito, un ticket más bajito para apalancar ciertas cosas en términos de mecenazgo también se puede. Mate, ¿y qué pasó con Ángeles Inversionistas? Ahí no Lili, ahí tenemos a alguien muy interesado. Tenemos ya un inversionista muy interesado. Ya pues le mandamos información, ya nos reunimos. Ya pues el siguiente paso es como que él conozca al equipo. Estamos como pendientes ahí como de eso. La cosa va bien, está muy interesado. Vamos a ver qué pasa. Ah, ok. ¿Y ese mercado es de cuánto, Mateo? ¿Ustedes han podido...? Claro, es lo que más he estudiado. Pues te vas a decir mercado LATAM porque pues eso es a lo que queremos llegar. Son 20 millones de estudiantes. En Colombia hay 2.3 millones y en Manizales específicamente hay 48.000. Entonces, pues Manizales funciona muy bien como para hacer esa prueba piloto. Y eso tiene que ver también con lo que es servicios de crédito educativo, ¿o no? Eso no pasa por ahí. Eso podría ser más adelante. Incluso nosotros lo que queremos, digamos, convertir a Placis es ser la billetera del estudiante, una billetera digital, una aplicación móvil donde el estudiante pueda pagar desde la boceta hasta la fotocopia obteniendo descuento. Entonces eso, o sea, va a ser la locura. Eso va a ser una cosa... Es como cuando usted va al extranjero que se lleva el seguro caro, que tienes descuento en todas partes. Porque de pronto desde el punto de vista fintech es más interesante para fondos y eso, obviamente. Sí, total. Obviamente lo que lo estamos mirando es por ese lado. O sea, queremos es hacer el desarrollo móvil y sacar pues una billetera. Digamos que ya tenemos convenios importantes, por ejemplo, Cinépolis, Smartfit, Bogotá Beer Company, que ya pues digamos que ellos nos respaldarían en una expansión a otras ciudades. Entonces ya entraría uno, pues por ejemplo, si uno entra con un Cinépolis, con un Smartfit y con un Bogotá Beer Company a Bogotá, pues digamos que el registro de usuarios es mucho más fácil. Entonces es lo que le estamos apuntando ahora. Pero
pues como que estamos ahí es en el tema del desarrollo de la aplicación móvil, porque nos hace mucho sentido de que el estudiante pueda desde su celular pagar todo, pero ni siquiera el hecho es pagar, sino que por pagar va a ahorrar. Y entre el estudiante más dinero ahorre, nosotros pues más dinero ganamos, porque nosotros Claro. comisionamos por transacción. Entonces ahí les Sí, cuento. porque ese es como el gancho de retención, ¿no? Total. Sí, porque Más sí, sumándole el tema del alojamiento, que también pues es una cosa loca, que de pronto ahorita en este momento pues está muy quieto, ya se está empezando a reactivar por el tema de la pandemia, pero eso también es un boom. alojamiento de que uno se va a estudiar a una ciudad y allá Así eh, es. no, está Bueno, bacano. sí, ahí les cuento, yo los dejo. Muchas gracias a todos, nos estamos hablando. Ahí les dejo a Pablo, Él también es el capo. De una. De una, estamos hablando Gracias. pues. De Bueno, una. hasta luego. Suerte. Chao. Besos, chao. Está Bueno, buena la idea del crowdfunding interno de sí, la tertulia. es que pues no, yo he visto, si que les paso por ahí un video que tengo de una empresa que hacía un tema mucho menos tech y pues sí, haciendo una buena campaña, recaudar una cosa interesante. Y lo bueno de eso es que es equity free, ¿no? Es como, Sí. Pablo, ¿y como usted no han pensado en ascenso? Pablo, en ascenso necesitan como un número de ventas, ¿no? sí, Es que pero creo que las tiene. Ascenso dijo que eran 900 millones en ventas. Ah, ya, bueno, ese es el tema. Sí. Ese es el Entonces, sí. tema. En cambio, un Kickstarter no necesita que- nada, o sea, puede empezar de cero y una idea. Pero es que, sí. Por eso pensé en que Los Ángeles Inversionistas era una buena opción para Mateo. Porque ahí me parece que Sino que el tema es que son aquí, por ejemplo, en Manizales, o sea, son muy indecisos, o sea, les da miedo como tomar riesgos, se demoran mucho pensando una cosa. Es que aquí creo que desde que está, y me corrige, no sé si está Claudio, ya se retiró, ya se creo que fue. nomás han invertido como a 2 empresas, desde que estaban Ángeles Inversionistas aquí en Manizales. Creo que han invertido en una, ¿Y una de Manizales o una de fuera? creo que una de afuera. No, peor. Peor. Entonces, Bueno, mientras, los dejo. eso es un desgaste conseguir inversionistas a veces, ¿cierto? Los dejo. Chao, besitos. Bueno, chao, te cuidas. Chao, chao, chao. Bueno. ¿Y la inversión es como para el desarrollo de la aplicación de la billetera? Sí, la idea es invertir en pues, mejorar la página y crear la aplicación y de ahí internamente la billetera. Yo creo que un Kickstarter sí le funciona a ellos. Pues ese tipo de campañas tienen su ciencia para hacerse, pero pueden Y si le funcionar. alcanza con $41,000, Pablo. Pues yo la verdad pediría más. Ese es el número que Sí. puso Mata. No, mentiras, ese es el que está ofreciendo el inversionista ahorita, el que está interesado. Entonces por Ya. eso es que Mateo nos dice No, ese valor. porque si de pronto es para el desarrollo de la billetera, ustedes pueden calcular para el Kickstarter el costo del desarrollo, o sea. Y como no es, como es equity free, ¿cierto? No les afecta en nada el plan que tienen de hacia adelante. Sí, sí. Sino que yo creo que sí, con unos 40,000 o 50,000 arrancamos pues al menos a montar la billetera. Y ya Claro. después que empiece a traccionar, pues ya podemos buscar una ronda más grande. Sí. Está bien interesante el tema. Bacán. Bueno, yo también los dejo. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias. Y Bueno. igual, Pablo, conversa el tema ahí que yo creo que muchos podríamos apoyar el proyecto. Pues Sí. uno solo no podría apoyarlo, pero varios sí. Sí, yo creo que deberíamos armar ahí Se algo. monta bien montado. La vaca, armamos la vaca. Sí, se buscan muchos, no solo en el círculo de la tertulia, sino se buscan muchos. Sí, o referidos. Yo los conozco a ustedes y sé qué emprendedores son. Por supuesto.
Le trabajamos Sería fuerte. un caso de éxito muy bacano con la tertulia. Sí, sí. Bueno, chicos, muy amables. Hasta luego. Hasta luego, Chao. gracias. Chao.